Muy bien, pues en primer lugar aclarar que voy a preguntar tanto por la su responsabilidad como xerente del SESPA y de área como por la su participación como en el gabinete de la Consellería entre 2012 y 2014. Y en ese sentido aludió a la importancia del conflicto de la huelga médica, ¿no? Y también aludió indirectamente a les causes. También faló de la importancia del diálogo entre quienes gestionen y quienes tienen esa capacidad operativa y el conocimiento. Yo querría preguntar si considera que usurpar el derecho a la libranza de guardia era una medida para favorecer el diálogo con los profesionales, con los facultativos, tal y como propuso la Consellería en su momento. Una primera propuesta de decreto de xornada. Bueno, permítame que le diga una cosa. En aras de la colaboración a esta comisión y a lo que ustedes representan, ¿no? Estamos de acuerdo, porque esto no está en el orden del día. Convendrá conmigo que no está. Sí, tiene impacto en lo que fueron las listas de espera después. No, pero yo quiero que, además, señoría, de verdad, necesito que usted verbalice que esto no está en el orden del día. Y no está en el orden del día. Y no está en el orden del día. Sí, está. Déjeme terminar. Está en el orden del día. En el orden del día. Y al orden del día. No, pero yo no tengo problema en contestar ahí, pero déjeme terminar. ¿Está en el orden del día citado como jefe de gabinete? ¿Estoy citado como jefe de gabinete, sí o no? Está citado. No estoy citado como jefe de gabinete, bueno, señoría. Independientemente de eso, bueno, está citado por la experiencia vital en el sistema sanitario asturiano. Eso se lo agradezco, señoría. No hablé de la importancia de la huelga, no lo pronuncié. Yo hablé de las consecuencias de la huelga, que fueron todas las intervenciones que se dejaron de hacer, ni las causas de la huelga. Las causas de la huelga, yo no hago huelgas cuando estoy en gestión. No les hice nunca, bueno, pero eso es una declaración de principios, ¿entiende? Porque, bueno, entiendo que tengo una profesión en que hacer huelgas y es muy delicado, ¿vale? Y en cuanto a usurpar, bueno, es un término que utiliza usted. Yo llamo propuestas para una negociación en una situación de conflicto. Yo llamo a apretarles tuerques a los profesionales y así lo sintieron la generalidad de los profesionales, con independencia de la su adscripción sindical o ideológica. Una cosa absolutamente generalizada, una ocurrencia absurda. Cuando llegó al gabinete de la Consellería en 2012, ¿detectan algún contratiempo en el estado de cuentas de gastos que dificultara cerrar el ejercicio? Ninguno especial, que yo recuerdo ahora mismo, claro. Como gestor, en relación al gasto sanitario asturiano, en torno a los 1.500 millones de euros, ¿no? Con un gasto en suministros en torno a 400, 450, incluyendo las facturas de receta. ¿Considera un gasto de 44 millones de euros anuales una cantidad significativa? Recordemos que 44 millones de euros anuales dan para contratar a unos 700 médicos al año, más o menos. ¿Lo considera significativo? Si me dicen que son los 44 millones, le podré contestar. Sí, mire, los 44 millones son un incremento de gasto en implantes que se produjo justo en el año de 2012. Y es decir, cuando lleguen a gestionar la sanidad asturiana, al cabo de ese año tienen que pagar 44 millones más de lo que normalmente venían pagando. Venían pagando 30 millones al año de gasto en implantes y ese año tienen que pagar 44 millones más. Al año siguiente ya no siguen el orden de 70, sino que vuelve a bajar hasta en torno a 40, con lo cual fue un incidente abrupto en los cuentes ese preciso año. Realmente, o sea, no me supuso esto un trastorno a la hora de gestionar los cuentes de ese año, de 2012. Pues como jefe de gabinete supongo que no. No sé al gerente del SESPA que estuviera en ese momento, si me pregunta como jefe de gabinete. De todas formas, déjeme que le diga algo. La consecuencia del proceso esencial de la organización, ¿cuál es, señoría? ¿Cuál es el proceso esencial de nuestra empresa? Atender modular, en primer lugar,
modular, atender la demanda sanitaria y sobre todo proveer salud. Además, proveer salud de la forma más eficiente posible. Negativo. El proceso esencial de la organización es diagnosticar y tratar. Y el diagnóstico y tratamiento es consumo. Y promover y educar. Sí, pero la pedagogía el diagnóstico y tratamiento produce incremento de lo que sea. Si usted tiene X intervenciones y por el motivo que sea, de repente aparecen X más que vienen de algunas que se dejaron de hacer, el gasto sube automáticamente, salvo que usted deje de hacerlas. Yo, desde luego, eso no voy a dejar de hacerlo nunca. Nunca mientras esté de gestor. Por supuesto, tiene usted razón, pero le decía el proceso esencial. Diagnosticamos y tratamos con seguridad y con calidad. Y por encima hacemos promoción y prevención. Y después, pues hacemos más cosas, que son docencia e investigación. Pero el proceso esencial cuesta dinero. Y eso sí. Claro, como, no lo podemos decidir los gestores. Como costaban todos esos procedimientos que mencionó que se deixaron de facer. Porque nos lo que queremos preguntar y ¿por qué la Administración trató de imponer algo tan aberrante como negar el derecho a la libranza de la guardia, algo tan injusto, y por qué se encerriscó tanto después en las negociaciones? Y queremos saber si esto tuvo que ver con la necesidad de cuadrar ese ejercicio contable descompensado de 2012. En absoluto. Bien, gracias. Quiero preguntar también, bueno, realmente ya respondió a las preguntas de otro grupo parlamentario en parte, pero me gustaría rebatirlo de alguna manera precisamente con declaraciones de otros de sus compañeros, o incluso mentor, como mencionó, al doctor Matallanas. Los comparecientes de ayer expusieron claramente que en ningún momento dejaron de tener los datos de lista de espera, los correspondientes cuadros de mandos de los servicios de las redes internas. Usted acaba de decir que en todo momento, durante la súa etapa de xerente, mantenía reuniones periódicas con los distintos directores de hospitales y gerentes de área, y que estaba al corriente de los estados de espera de cada zona, y es decir, que tenía esos datos en su poder. Estamos hablando de documentos informáticamente muy sencillos, que son tables de Excel. Y de ninguna manera encaixa el argumento de que un cambio del sistema informático impidiera trasladar estos datos en Excel que usted en servicios centrales del SESPA tenía a la correspondiente unidad que después se encargara de publicarlos en la web de Astur Salud. Con lo cual, eso que nos está diciendo no cuela. Lo que quería preguntar es sobre este apagón de datos. ¿Quién lo ordenó? Porque esto tuvo que ordenar a alguien que se interrumpiera la publicación de los datos. Me gustaría saber si tuvo que ver con el traslado a Luca y eso, básicamente, ¿quién lo ordenó, el apagón de datos? ¿Tiene constancia? Sí, lo ordenó el sentido común, la prudencia y el no trasladar a los ciudadanos datos inexactos que les hicieran, en fin, que les hicieran generar incertidumbre, la prudencia, que es, y ya se lo contesté, y fíjese que el Ministerio de Sanidad aceptó las explicaciones de esta consejería, por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? El Ministerio de Sanidad non é unha autoridade judicial en este caso, y esto no se rige por la autopercepción de sentido común, sino se rige por una ley que obliga a publicar esos datos, si se tienen. Ustedes tenían los datos y ustedes no publicaron los datos. Acaba de reconocer tácitamente que alguien decidió no publicarlos, y eso creo que ya hay un avance en esta comisión. Efectivamente, se decidió expresamente no publicar estos datos durante este tiempo. También sabemos que esa responsabilidad está entre los servicios centrales del SESPA y la Consellería. Pero dende yo lo que no nos creemos es que se fundieron los plomos y más. Sí, diga. No, no, es una cuestión de formas. Yo le pido, por favor, que no ponga en mi boca cosas que no digo, y no admito tácitamente. Estoy hablando.
Por lo tanto, de tácitamente no, le estoy diciendo la explicación. Comparecencias, explicado en sede parlamentaria, cuestiones técnicas y llevadas a la autoridad sanitaria. Lo digo porque no puso sujeto. A ver, a mí Un momento, por favor, presidente. Mire, viene ocurriendo en los últimos días en esta comisión que cada vez que usted asume la presidencia se interrumpe al compareciente. Empieza a pensar que usted es peor presidente que el anterior. Le voy a rogar, secretaria, que no es su turno y no tiene usted permiso para hablar. Si vuelve a hablar, le negaré el uso de la palabra. Siga con... Por supuesto, usted puede seguir contestando. No, nada más que la autoridad sanitaria máxima, que es el Ministerio, yo es que estoy educado en respetar a la autoridad y es lo mismo que hago con usted, por ejemplo. Yo su figura la respeto, pero de forma irrefutable, como diría usted, que es un término que le gusta usar, faltaría más. Es que si no, estaría faltando a las reglas del juego. Porque por eso me llamo Tácito. Está bien. Vengo de la antigua Grecia. Si Clístenes y Pericles nos oyeran, pues sí. Esto es la democracia. Entonces, bueno. Bien. Perdona, Carlos. Como xefe de gabinete o xerente del SESPA, estaba mínimamente al corriente, evidentemente tenía que estar del estado de les... Ya admitió que se reunía y conocía el estado de las listas de espera de cada zona. Lo doy por asumido. Sabía que el servicio de urología de Luca ya era campeón en pacientes por arriba de los 6 meses de espera, en lista de espera quirúrgica. No me acuerdo exactamente si era el servicio de urología y si, sobre todo, si tenía el calificativo de campeón, ¿no? Pero sí sabíamos que teníamos pacientes por encima de 6 meses en una serie de especialidades que se concentraban en el UCA, alguna en otra área sanitaria. Claro, yo me sabía las listas de espera de memoria. Porque, ¿sabe usted por qué? Porque estamos educados así, señoría. Nosotros, cuando empezamos en esto, el doctor Matallanas, que no es mi mentor, es mi maestro, nos dijo que teníamos que dormir con las listas de espera cuando éramos directores de hospital. Y después dormíamos con quien podíamos y además con la lista de espera. Vale. Toqué gestionar... dentro de sus responsabilidades, alguna queja o reclamación por parte de los profesionales del servicio de urología hacia este servicio? ¿Hacia la dirección de este servicio? Sí, gestionar no, pero sí fui conocedor de un proceso que hubo y que se resolvió, es lo que conozco. Bueno. Durante la súa etapa nel gabinete ou na xerencia, tuvo conocimiento en algún momento que Urología de Luca tuviera como paciente algún xestor sanitario? Conocimiento, no. ¿Está seguro de esto? Non tuvo idea de esto? Pues ahora que lo dice usted, durante la etapa de gerente... De cualquiera de esas etapas de responsabilidad. ¿Que Urología de Luca tuvo algún paciente gestor? Sí. Ah, pues sí, yo me operé en el Luca, sí. Y ¿cree que sabe si Urología de Luca pudo dar trato de favor a algún gestor sanitario? No tengo ni idea, pero nunca vi hacer eso a nadie, no lo vi hacer nunca. Generalmente suelen actuar por criterios clínicos, yo también. ¿Sabe que la lista de espera en el servicio de urología es verdaderamente dramática para determinadas intervenciones, sobre todo para intervenciones tumorales, donde tienen donde puede incluso poner en compromiso la salud de los usuarios? Y la situación actual, y además sabemos que además hay constancia documental de que hay un servicio conflictivo organizativamente desde hay muchos años. Ayer faló de más de 20 años el director médico de Luca. ¿Cómo es posible que no se actuara para poner orden en ese servicio? ¿Cabe la posibilidad de que desde las autoridades sanitarias se decidiera no intervenir en el servicio en correspondencia por tratos de favor? Ya me preguntó que si lo conocía, le dije que sí. Incluso ya me preguntó si conocía a algún gestor, ya le dije que sí, que me operé yo. No sabía que iba a hablar de mi expediente médico aquí, que es una novedad.
Pero eso que dice usted se hace continuamente. Se lo dijo ayer el gerente del Área 5 cuando era director del Hospital de Luca, que los problemas en los servicios ocurren a diario. Adjuntos que no están de acuerdo con su jefe que no está de acuerdo con los adjuntos, que si por qué me pones en quirófano, que si por qué no me pones, que no me mandes para consultas externas. Eso es el día a día de... Yo les haría una sugerencia, que se cojan una bata y que se sienten al lado de un director de hospital 24 horas. Es un ejercicio magnífico. Verá, por ejemplo, cuando los residentes nuevos que llegan y reparten las guardias y alguno dice, no, yo los sábados no los quiero hacer y los domingos, ¿cómo yo? Y tal. O sea, esas cosas son guapes, veles, porque claro, eso es lo que se llama lo que taper detrás del escenario. Yo recomiendo. Bueno, pues... Sí, bueno, iba a decir que el tiempo se ha finalizado. Es una última pregunta rápida. Sí, bueno, yo bastante rápido, sí, la verdad. ¿Por qué tenemos datos de los productos que, cambiando de tema ya, compres, por cerrar, de los productos que se compraban en 2011 de forma centralizada, que incluían la mayoría de los, incluían fármacos biológicos, sin embargo en 2012 dejen de comprarse fármacos biológicos de forma centralizada? Y quería preguntar si tienen conocimiento de esto, ya que era la central de compras. No tengo conocimiento, pero fíjese, lo que sí le digo es que la central de compras que está instaurada en el servicio de salud mejora de manera espectacular y el porcentaje de compras centralizadas cada vez sube más, aunque esto daría para un máster, ¿no? Lo digo también por hacer un homenaje a los gerentes, a director de atención sanitaria, que se reúnen, que hacen las compras, que se reúnen con el ministerio, que parece que no se hace nada, y sí, es que se hace. De hecho, el porcentaje para el 2017 está previsto subirlo, pero no se lo voy a dar. Me alegro muchísimo. Gracias por las respuestas.